Después de acabar mi carrera universitaria, me dediqué a viajar por el mundo, con parte de la fortuna de mi padre. Pero una desagradable experiencia en la India me obligó a calmar mis ansias de conocer nuevos países. Dejadme explicar aquella extraña historia que todavía recuerdo con miedo. Aquel verano de 1997 había trazado una ruta por el continente asiático, y esta vez tocaba la extensa India. En las afueras de Nueva Delhi paseaba por las ruinas de una antigua fortificación. La guía turística estaba escrita en inglés y podía entender qué decía. Aquella construcción era un castillo donde se alojaba un regimiento de soldados ingleses. Recordaremos que la India fue dominada por el Reino Unido en el siglo XIX. Sin embargo, ellos no temían a los habitantes del enorme país. Su miedo se centraba en una temible secta, los Thugs. Desde la Edad Media hasta el año 1830, aquellos fanáticos mataban a mercaderes de su propia nación, campesinos, niños, mujeres, y su habitual método era estrangular con un pañuelo o una pequeña cuerda. Se refugiaban en las montañas en un laberinto de cuevas, pero siempre, cuando llegaba la primavera, asaltaban indefensos poblados o atraían a sus víctimas con una falsa amistad. Robaban, después asesinaban, y a continuación los cadáveres eran enterrados o arrojados en pozos. Tanto los hindús como los ingleses tenían miedo de aquella secta. Se consideraban creyentes musulmanes, aunque en realidad adoraban a Kali, la diosa de la muerte, y ofrecían numerosos sacrificios en los altares y templos dedicados a su deidad. La mayoría de los niños eran perdonados, pero los adoctrinaban para convertirlos en edad adulta en feroces Thugs. En cambio, los ancianos, campesinos e incluso soldados británicos desfilaban ante el cuchillo curvo de los fanáticos o ante las llamas que envolvían los citados altares. El rey de Inglaterra, Guillermo IV, consiguió exterminar a esa secta en 1830, con la ayuda de Sir William Henry Sleeman, y ejecutó con la horca a su temible líder, Tugh Behram, 10 años después. Ese personaje se enorgullecía de asesinar a 931 personas. Sin embargo, todavía quedaban fuertes reductos en las montañas. Cuando subía al trono la reina Victoria, ordenaba que se acabasen los constantes ataques de los fanáticos que quedaban, pues, aunque fuesen escasos, seguían dañando la seguridad del país. Entonces, entre las primeras medidas, se construía la fortificación que ahora contemplaba con estupefacción. La extensa guía que tenía entre mis manos explicaba estos citados datos con detalle y halagaban el trabajo del capitán inglés Murdoch, que mandaba el regimiento y ejecutó al líder, el Hasarmin. Proseguía mi paseo por el ruidoso edificio y me adentré en el extenso patio. Me imaginaba cómo allí, hacía 200 años, los soldados eran reunidos y desfilaban ante el capitán, a quien consideraban un héroe por vencer a los escurridizos Thugs. Entonces, en un rincón del citado patio, sentado al pie de una columna de piedra, se hallaba un mendigo. Me acerqué para ver a un anciano envuelto en harapos. Su rostro estaba surcado por múltiples arrugas. Sin embargo, sus ojos azules todavía despedían el vigor de la juventud. Generosamente sacaba unas monedas y las depositaba en el mugriento cuenco que tenía entre sus manos, mientras yo me preguntaba por qué se encontraba un mendigo en ese paraje. «Dígame, amable extranjero», dijo de repente cuando me giré, «¿cómo está mi país? ¿Gobierna bien la reina Victoria?» Volví a mirarlo ante sus asombrosas palabras. «Perdone», proseguí ante la sorpresa. «Usted está citando acontecimientos históricos que pasaron hace 200 años. ¿Tanto tiempo? Cada hora, cada semana, pasa a través de procelosos océanos». «¿Acaso está bromeando, amigo mío? No entiendo qué me quiere decir». «Veo a través de tu mirada tus dudas», dijo el anciano, «y si me permites, te las aclararé». Miré el solitario lugar y no había nadie. Decidí escuchar su historia, pues siempre era interesante reunir leyendas. «Adelante», contesté mientras me sentaba en cuclillas ante él. Esta construcción era una destacada fortificación dirigida por el capitán Murdoch para aplastar definitivamente a los terribles Thugs, proseguía el anciano. Sin embargo, no fue una tarea fácil. Era un prestigioso militar en Londres, pero el ministro de Asuntos Exteriores añadía en su hoja de servicios una desagradable misión: instalarse en Nueva Delhi con un regimiento en esta fortaleza. Una mañana en un mercado,
Veía como varios mercaderes iban a apedrear a una bella muchacha. Salima se llamaba. El capitán irrumpió con unos soldados para protegerle y la llevaron a este lugar. No entendíamos por qué querían matarla, y ellos tampoco nos lo decían, mientras se apartaban silenciosamente de la escena. El militar pensó por unos momentos que se trataba de una lucha entre castas, el típico motivo de estas escenas en la calle. La mujer se fue recuperando rápidamente, pues sus heridas fueron leves. Cuando Murdoch preguntó por su origen, la muchacha alegó que era hija de un mercader y la rivalidad entre la gente centraba su odio en ella. Pareció una historia contradictoria, pero dicen que el capitán se enamoró de la mujer y creyó siempre sus palabras. Pudo salir de su habitación y pasearon en horas libres por el patio y los alrededores con la conveniente escolta. Llegaría el momento de separarse. Oh, difícil despedida. Sin embargo, ella dijo que la cabaña de su padre se hallaba en la pequeña cordillera de Sarrurga y no tenía prisa por regresar. Otra extraña contradicción. Una noche fue despertado por un desgarrador grito. Se puso en pie y llegó al patio para ver a un centinela estrangulado. El resto de sus compañeros buscaron al asesino por el edificio, pero no lo encontraron. Sin duda había sido un Tug por su método de matar. Sin embargo, ¿por qué un solo individuo quería atacar la fortaleza? Y entonces, un mal presentimiento se adueñó del militar. Se dirigió a la habitación de Salima para ver que había sido secuestrada. Inquieto por el desagradable acontecimiento, habló con un viejo pastor que vivía en una cabaña. Aquel personaje sabía con detalles todos los entresijos de la ciudad y había sido un confidente de los ingleses cuando era joven e iniciaban la persecución de los Tugs. Se rió cuando Murdoch explicó la historia de la muchacha y él se sintió ofendido. Sin embargo, las posteriores palabras del pastor causaron un profundo miedo e incertidumbre en sus entrañas. El militar se había enamorado de una sacerdotisa de la diosa Kali y por ese motivo había sido reconocida por unos campesinos y la querían apedrear en la plaza del mercado. Sin duda la habían secuestrado los Tugs para devolverla a su puesto, pero el amor del militar por la muchacha era más fuerte porque pensaba que podría cambiar la mentalidad de la mujer y que dejaría su horrenda misión. El pastor no evitó un gesto de desconfianza en su rostro. Sin embargo, decidió ayudar a aquel joven locamente enamorado. Debía contactar con Sabir Naim, el líder de una banda de dacoits o bandidos de las montañas que se hallaban en la cordillera de Sarrurga. Era un serio rival del actual líder Tug. Anteriormente eran amigos y firmaban alianzas para saquear. Sin embargo, el capitán de los bandidos quería dejar con vida a los mercaderes robados y chocó con las ansias de sangre de la Hasarmin para la diosa Kali. Por ese motivo se distanciaron. Para Murdoch, pactar con otros criminales era un repugnante acto, pero debía acceder por amor a Samila.